Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 8ª temporada. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 8ª temporada, episodio número 107. El día de hoy, fíjense qué temazo traemos. Vamos a hablar sobre cómo tener calidad de vida durante una enfermedad avanzada. Y para esto, bueno, pues obviamente tenemos al maestrazo, super maestro en temas de tanatología y en este tipo de temas. Bienvenido, mi querido Quique González. ¿Cómo estás? Héctor León, es un honor saludarte. Estoy muy bien, gracias a Dios, contento y saludable, y aquí preparadísimo para echar el cotorreo. Excelente, excelente, mi querido Quique. Y el día de hoy, bueno, queridos amigos, pues se preguntarán, ¿y dónde anda Juan Bernal? Bueno, por situación de trabajo le tocó por ahí un vuelo y bueno, desafortunadamente no nos puede acompañar el día de hoy. Sin embargo, le mandamos saludos, querido Juan, donde quiera que estés. Seguramente ahorita vas en trayecto. Y pues obviamente va a ser para bien ahí de donde estás trabajando, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Quique? Mándale saludos. Juanito, un abrazo, mucho éxito allá en Qatar y toda la banda. No te creas, mucho éxito, Juanito, que todo vaya bonito. Me saludas desde donde estés. A Qatar, ¿no? Va llegando cuando ya eliminaron a la selección. Por eso te digo, apenas va en este momento, ni modo. No es cierto, así Juanito, es. Un abrazo. Ay, muy bien, mi querido Quique. Bueno, y para quienes no conocen a nuestro querido Enrique González, déjenme se los presento. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, médico anestesiólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha tenido entrenamientos en diferentes temas, de los principales que les puedo nombrar el día de hoy es manejo invasivo del dolor por la Cleveland Clinic de Ohio en Estados Unidos. Es maestro en cuidados paliativos por la Universidad de Palmas de Gran Canaria. Realizó acompañamiento en pacientes con enfermedad avanzada y sus familias. Es capacitador también en diferentes instituciones educativas y de salud privadas y públicas. Y bueno, actualmente tiene más de 14 años de experiencia clínica en cuidados paliativos. Y obviamente todo este tema de las pérdidas, el manejo de tanatología, entre varios temas, pues este es nuestro querido Quique González que esta noche comparte con nosotros. Bienvenido. Gracias Héctor por las flores y bueno, pues más allá de mi currículum, pues es mi deseo y mi cariño por estar con la familia y los pacientes que viven con este tipo de condiciones. Así es, mi querido Quique. Y fíjate que tenemos, creo que todos hemos pasado al menos de conocer a alguien que ha tenido pacientes con este tipo de características, ¿no? Enfermedades avanzadas. Y eventualmente pues el poder encontrar la forma de acompañarlos de manera adecuada para poder darles esta calidad de vida, sin duda es imprescindible, ¿no? Es algo que debemos de saber, debemos de conocer. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y me gustaría arrancar con la primera pregunta. ¿A qué se le llama cuidados paliativos y para qué sirven? Cuéntanos un poco para empezar a entrar en contexto. Héctor, público, gracias por la pregunta. Bueno, Héctor, para hacer un lenguaje lo más sencillo posible, el cuidado paliativo es el conjunto de estrategias que buscan proporcionar calidad de vida al paciente que vive con una enfermedad avanzada, llámese crónica o en situación terminal, pero le llamamos también como triángulo terapéutico. ¿Qué significa esto? No solo esta información va a ir dirigida al paciente, sino también más de alguno de ustedes sabe que la familia también está involucrada de manera muy importante con algo que llamaremos cuidador primario. Cuidador primario informal, pues es esta persona que está acompañando al paciente. Entonces, pues es un equipo de trabajo en el que estamos acompañando al paciente con enfermedad avanzada para proporcionarle calidad de vida emocional, física, social, espiritual. Básicamente es esto. Muy bien, y fíjate que está interesante porque al final nos llevas a diferentes dimensiones. No solamente tiene que ver con el tema de la enfermedad, sino evidentemente con todo lo que acompaña, porque en muchas ocasiones, Kike, me da la sensación de que nos preocupamos por el dolor físico, por ejemplo, pero no necesariamente acompañamos al resto de la agenda pensando o visualizando al paciente
como una persona integral, ¿no? Sí, y acabas de tocar un punto clave. Yo puedo estar relativamente bien físicamente, no tengo dolor, estoy controlado, pero por mi historia personal, por mi educación, por mi infancia, tengo una serie de pensamientos que me están haciendo sufrir, que no nada más es el dolor físico, sino me están haciendo sufrir, me están haciendo sentir incomodidad y preocupación por muchas cosas. ¿Cómo estará mi esposa? ¿Cómo estarán mis hijos? ¿Cómo está alrededor? ¿Cómo está mi economía? Hay muchas cosas que no solo implican la parte física, afortunada o desgraciadamente. Entonces, nuestros pensamientos pueden ser intrusivos y pueden ser muchísimo más agresivos que lo que nuestra propia enfermedad, físicamente hablando, nos puede llevar. Completamente, Quique. Y me llama mucho la atención que pones sobre la mesa este concepto de cuidador primario. Me gustaría preguntarte un poco, ¿qué características tiene? ¿Quién lo hace? ¿Es uno? ¿Son varios? Cuéntanos un poco cómo es que se vive este cuidador primario. Hermosísima pregunta. Tenemos en la clasificación de los cuidados, del cuidador primario, dos tipos de cuidadores primarios. Primero, un cuidador primario que lo conocemos como alguien que trabaja para cuidar a alguien que vive con una enfermedad. Le llamamos entonces un cuidador primario formal. A ti te pago, Héctor, para que tú cuides a mi familiar, porque tú eres enfermero, tú eres gericultista, o tú tienes las habilidades físicas y cognitivas para poder apoyar a esta persona. ¿Y quién es un cuidador primario informal? Pues normalmente la persona que elegimos porque no tiene trabajo, porque normalmente es el del género femenino, porque tienen mayor sensibilidad, porque están a la orden normalmente por el mismo, esta emoción y estas condiciones del espíritu maternal de los seres humanos en el género femenino, se frecuenta con mucho más conciencia el hecho de que una mujer sea cuidadora primaria. Entonces, ¿quién es una cuidadora primaria o un cuidador primario informal? Alguien, un familiar, un vecino, la empleada doméstica, el cuñado, la cuñada, la esposa, el esposo. Hay una película muy hermosa que habla de cuidadores primarios, por ahí pueden ver Mar Adentro, una película que está protagonizada por Javier Bardem, por ahí de los años 1998, 97, hermosísima, donde su cuñada funge como cuidadora primaria para hacer todas o para apoyar en la mayor parte de las condiciones que está viviendo Ramón San Pedro, que es el personaje de esta película, y ahí podemos determinar que es una cuidadora primaria informal, es decir, a quien no se le paga para cuidar al paciente, y normalmente es familiar o alguien allegado. Wow, fíjate, esta parte está súper interesante porque por un lado tienes al que recibe un sueldo y se dedica a eso, pero por otro lado es a alguien que o se adueña del rol o le imponen el rol o le imponen el rol. Por casualidad por ahí pasa y le toca el rol. Y esto tiene retos interesantes porque entiendo que para el primer rol, el formal, amigo, pues obviamente hay preparación, hay estudios, hay unas componentes que te ayudan a entrarle a la enfermedad con conocimiento de causa, déjame decirlo así. Pero en el caso del informal, wow, ha de tener un montón de retos, más allá del adquirir la responsabilidad, pues por el desconocimiento debe de haber varios retos, ¿no? Y sobre todo, y junto con los retos, pues hay algo que con frecuencia vemos en estas personas que se llama el síndrome de burnout o el síndrome del quemado del cuidador primario. Es decir, nos damos cuenta que no estamos preparados con mucha frecuencia o no está preparado el cuidador primario informal, que llega a quemarse, que llega a ocasionar que toda esta situación desgarradora por estar 24 horas, 7 días a la semana, emocional y físicamente, atendiendo al paciente, que llegan a quemarse, llegan a enfermarse físicamente, tienen crisis de ansiedad, despersonalización. Hay una serie de criterios donde podemos determinar que este paciente, que este cuidador primario está quemado, está cansadísimo, suficientemente cansado como para ni siquiera poderse cuidar a sí mismo. Se ha entregado por completo al paciente y a todo el equipo de trabajo y la familia, pero no se voltean a ver y bueno, se complica pavorosamente.
Claro, o inclusive, por ejemplo, Quique, conozco un par de casos de familia cercana que ahora con el tema de pandemia, por el hecho de ya estar en casa, o sea, combinan el tema del cuidador primario con el trabajo dentro de casa. Sí, Entonces, aparte, le pone una complejidad espectacular porque no solamente por casualidad o por necesidad te volviste cuidador primario, sino además tienes que mezclar esa responsabilidad con el trabajo del día a día en el famoso esquema de home office. ajá, Híjole, sí. eso le pone una complejidad de un alto nivel de estrés. Un reto mucho mayor, apagas la cámara, traes tus audífonos si estás en junta y de repente ya le toca la medicina al familiar o hay que cambiarle el pañal, oye, espérame tantito, te retiras o ya le hace falta medicina, le hablas a la farmacia o tú te tienes que ir a comprar el medicamento a Timbuktu o hacer una serie de cosas catastróficas, ¿no? Entonces, pues, como dicen, un ojo al gato y otro al garabato, y bueno, por supuesto que se multiplica la posibilidad de tener este síndrome del quemado porque estás haciendo dos chambas, en una la que te pagan y que si no hicieras, no tendrías los recursos probablemente para mantener a este familiar que necesita tu ayuda y que porque estás en casa, pues te tocó la chamba de ser el cuidador primario informal y porque los demás o no hay más personas o los demás también se fueron a trabajar de diferente manera, etcétera. Entonces sí se complica pavoroso y ha sido bastante frecuente en esta pandemia que se asocia a este tipo de cuidado y atención, ¿no? Correcto, así es, Kike. Y podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de los cuidadores primarios. Creo que por ahí traemos una buena cantidad de información con lo que nos dices y además identificarlos, porque si el día de hoy alguna de las personas que nos escucha vive como cuidador primario o conoce a un cuidador primario, obviamente que es una invitación a sensibilízate con el rol, sensibilízate con la agenda, sensibilízate con la responsabilidad y eventualmente toma la decisión de estar cercano a este cuidador primario, darle soporte, ver dónde está parado en relación al tiempo que se invierte en esta agenda de cuidados paliativos de estos enfermos de enfermedades avanzadas. Y Sí, bueno, vayan tomando nota, queridos amigos, porque podemos pasarlo por alto u obviar que todo está bajo control y que todo está así bien. es. Ahí tenemos un foco importante al cual prestarle atención, ¿no, Quique? Y es importante comentar, Héctor, amigos, que el hecho de que esté esta persona, sí, obviamos que ahí está y que todo va a estar bien. Nadie está seguro que está bien. Entonces, el equipo de cuidado paliativo, tener sus cinco sentidos y ahora la intuición, los seis sentidos bien prendidos para poder identificar este cuidador primario se está quemando. Entonces, que tengas la oportunidad de reconocerlo y de abordarlo de manera respetuosa, pero certera, para decirle, necesitas ayuda, ¿no? El mismo equipo de cuidados paliativos, que haya un psicólogo, un psicoterapeuta que acompañe a esta persona y que pueda en algún momento compartir sus emociones y todas las condiciones que lo están llevando a quemarse y también empezar a compartir la posibilidad de alguna manera, si es por economía, pues que busque a alguien de la misma familia que lo ayude o literalmente si hay posibilidades económicas, por más amor y respeto y todo, es que yo quiero atenderlo porque es mi marido, porque es mi esposa, ok, también tienes la posibilidad de pagar a un cuidador primario formal para que tú te permitas sobrevivir durante todo este proceso, ¿no? Entiendo que no hay nadie y eso piensan con frecuencia y pensamos, no hay nadie mejor que yo para hacerlo, nadie más sabrá cómo hacerlo de manera correcta, pero también respetar y abrirte a la posibilidad de que alguien, un cuidador primario también informal o secundario informal o incluso un primario formal para que pudiera ayudarte y evitar con esto que las consecuencias sean catastróficas. Sí, claro, o yo diciendo que ya voy a cambiar de tema, pero es que da mucho corte por dónde tomar, mi querido Kike, porque Sí, inclusive hasta hablar de combinación de tiempos, ¿no? El día de hoy sí, puedes tomar un tiempo de manera parcial y decir, oye, no lo sé, una tontería. De lunes a jueves, tengo la actividad ahí pendiente, pero viernes, sábado y domingo me contrato a alguien también para poder meterle tiempo a ese balance de vida que eventualmente el cuidador primario va a requerir para mantenerse en homeostasis. De lo contrario, como dice, se puede quemar y eso
pues termina repercutiendo a la relación y a todo lo que está alrededor, obviamente, ¿no? Claro, estás de mecha corta, como le llamamos, y te dice en mi alma, ¿y por qué me dijiste eso? Oye, yo estaba hablando bonito contigo y tú te molestaste, creíste que lo que estaba diciendo era una connotación Sí, claro. negativa o despectiva y te prendes, ¿no? Y entonces ahí empieza todo el montón de broncas con el mismo paciente, ya no se quiere tomar la medicina, no quiere comer, no se quiere bañar, y ahí empieza una serie de broncas pavorosas y todo es, ¿por qué? Porque este cuidador primario se ha empezado o se está quemando y no hay posibilidades de buscar ayuda adecuada. Así es, querido Quique. Y antes de cambiar de tema, déjame te cuento que tienes aquí a una de tus fans diciendo, mandando saludos, qué gusto verte, Quique, un gran profesionista, sencillo, amable, y te mandan abrazos por ahí. Ah, la buena Etelvina, mamá de nuestro querido Juanito. Gracias, Etel. Te mando un abrazo con mucho cariño. Así es, así es. Saludos, Etel, fuerte abrazo también. Y mira, amigo, regresando al enfermo, entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer ¿es posible entonces, bajo estas condiciones, tener calidad de vida durante una enfermedad avanzada? Por supuesto, se escucharía paradójico, mi Sí. querido Héctor, pero por supuesto que sí, basado en la premisa de cómo has vivido, cómo has estado previamente en tu vida, como para poder proporcionar la suficiente calidad de vida en una persona. ¿Qué podría ser calidad de vida en una persona que vive con una enfermedad avanzada? Pues ser escuchado, ser acompañado, ser tratado ante sus síntomas físicos, ser escuchado para poder expresar todas las preocupaciones, molestias, frustraciones y un montón de emociones con connotación negativa que nos hacen sentirnos incómodos, la situación económica, toda esta parte de esta pirámide de Maslow, donde nosotros utilizamos esta estrategia para poder proporcionar desde las necesidades sociales, las necesidades físicas, las necesidades emocionales, de reconocimiento, de amor, de compañía, por supuesto, de tratamiento de los signos y síntomas, entre otras muchas cosas, ¿no? La inclusión, el hecho de que estamos en Navidad y el abuelo se encuentra en una habitación allá aislado. ¿Por qué no? Porque después, luego se hace en el pañal y ya huele feo aquí, o sucede tal o cual cosa, y es durísimo todo esto que sucede, y entonces, por supuesto, en la manera de que nosotros seamos conscientes que nuestro familiar debe y puede ser incluido dentro de nuestras mismas actividades, ahora que fue el Día de Gracias, ahora que será Navidad en unos pocos días, pues que podamos incluirlo porque emocionalmente puede ser algo sumamente gratificante. Por lo tanto, sí es posible, basado en la premisa de nuestra historia personal, con todos los elementos que nos han proporcionado satisfacción, poder tener calidad de vida cuando se nos enfrenta un padecimiento, una enfermedad avanzada. Por supuesto que se puede. Completamente. Y a veces pasa también, ¿no, Quique? Y creo que es de humanos, que cuando empieza a tener algún familiar o alguien cercano con estas características, el tema de la funcionalidad, o sea, que la persona sea funcional o autónoma, por ejemplo, Autónomo. eventualmente pareciera ser que habla sobre incluir o no incluir a la persona por el hecho de que es funcional o no lo es. Bien lo dijiste ahorita, ¿no? Porque habrá quien, ahí está el abuelo y, pues ahí está, y ni lo incluyen ni siguen en la agenda, y habrá quien le meta tiempo y oigan, y el abuelo, ¿por qué no se lo han traído? O me traje al abuelo o sea, creo que estos puntos que nos da sobre la mesa vale mucho la pena tenerlos en cuenta, porque al final, como bien dices, los cuidados paliativos no solamente están en función del tratamiento y ligereza o aligeramiento de los síntomas, sino también en este soporte desde la parte suave. Nos hablabas de la pirámide de Maslow, y esta parte es fundamental para que el paciente pueda tener parte de esta calidad de vida que mencionas. Sí, por supuesto, puntísimo importante el poder reconocer lo indispensable de poder incluirlo, acompañarlo, favorecer su tranquilidad y su bienestar
¿Cómo puedo estar bien si es que vivo con una enfermedad crónica o avanzada? Bueno, el hecho de que sepas que tu alimentación puede o debe de cambiar, el hecho de que tengas que abrigarte, que tomar tu medicamento en ciertos momentos, que evitar alguna actividad física, que utilizar ahora con el COVID el famoso concentrador o el oxígeno suplementario por un famoso long COVID o COVID prolongado, entre otras cosas. Entonces, una serie de factores que van a favorecer el encontrarnos con la mayor paz y tranquilidad posible, pues sí, a pesar o junto con el mismo padecimiento. ¿Cómo puede ser? Pues sí, tener que aprender a vivir con la enfermedad. De esta manera podemos estar mucho más tranquilos y no estar luchando con, chin, ya vivo con diabetes, ya vivo con hipertensión arterial, ya he tenido un infarto, ya vivo con cáncer y cualquier cantidad de diagnósticos que nos hacen cambiar nuestros estilos de vida de manera catastrófica, pero eso nos va a favorecer dentro de la misma psicoterapia o las estrategias que favorecen el acompañamiento de estas personas, el poder ser conscientes de que nuestros hábitos deben de cambiar para obtener la calidad de vida o el estilo de vida parecido o idéntico al que teníamos previo al diagnóstico. Así es, Quique. Y es que pareciera ser que cuando se presenta algo así, la primera disrupción tiene que ver con esto, con el continuum del estilo de vida que tenías y la disrupción que genera eso y las necesidades de adaptarse al cambio cuando empiezas a tener situaciones complejas de este tipo. Y me gustaría preguntarte acá, Quique, o sea, al final, ¿qué tipo de enfermedades son las que requieren este tipo de cuidados? Para que acá el público empiece a echarle un vistazo, porque seguramente la lista es larga, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Bien, literalmente podemos determinar que cualquier enfermedad que te diga el médico que no se va a curar, tenga o no un límite de vida gracias a esa enfermedad, es susceptible a cuidados paliativos. Sobre todo uno de los padecimientos que con mayor frecuencia estamos viendo, unos síndromes neurológicos como el Parkinson, el Alzheimer, los eventos vasculares cerebrales como la trombosis o hemorragia, diferentes condiciones del sistema nervioso central que nos impide vivir con cierta calidad o con calidad de vida, ¿no? La insuficiencia cardíaca, los infartos, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus. Entonces, hay diferentes condiciones que literalmente me han dicho que tengo una enfermedad con la que voy a vivir siempre, probablemente me lleve o no a la muerte. Esos padecimientos son susceptibles de cuidado paliativo. Existe también un mito grandísimo donde con frecuencia nos acompañan oye, tienes que ir a cuidados paliativos, ya me voy a morir. En realidad, eso en muchos momentos se ha compartido tristemente de esta manera. Sin embargo, reconocer que el único propósito del cuidado paliativo, tengas o no un diagnóstico de enfermedad en situación terminal o crónica y avanzada, pues es poder favorecer esta condición de calidad de vida. Entonces, no significa que mi padecimiento, yo te puedo platicar de una situación personal. Mi abuelo paterno murió a los 101 años, 2 meses y 2 días. Y él vivió más de 40 años con el diagnóstico de diabetes mellitus. Y cuando estamos reconociendo que un varón mexicano vive alrededor de 73 años, cuéntenle el montón de años que vivió adicional. ¿Por qué? Él tuvo sus propias estrategias con medicina complementaria, con pensamientos, con alimentación y literalmente murió tan consciente como cualquiera de nosotros dos o el público que nos acompaña. Entonces, definitivamente el vivir con una enfermedad, ¿cuáles fueron sus cuidados paliativos? Pues, insisto, el tipo de alimentación, sus pensamientos y medicina complementaria que utilizaba todos los días de su vida, llamado homeopatía, de una homeópata que vivía muy cerca de su casa, se sentía muy feliz y muy contento y porque además pues vivió en unas condiciones fabulosas durante muchos años, por ahí de los años 70, 71 se diagnosticó y murió el 6 de enero del 2008. Entonces, imaginémonos que o démonos cuenta que hay padecimientos que no son catastróficos siempre y cuando nosotros encontremos las posibilidades médicas o no para poder mantenernos con calidad de vida y que nos lleve a mantener
en paz y tranquilos, ¿no? Así es, Quique. Y fíjate, pones un punto bien interesante, porque de la clasificación que nos das, yo tengo como dos lecturas. Aquellas que eventualmente con cambios de estilo de vida puedes hacer llevadero el proceso de acompañamiento paliativo. Sí, Pero sí. también están estas otras que, ya sea que tengan ¿cómo le llamaste? Un término de vida diagnosticado, Final de vida, sí. final de vida predicho, pero que es como crónico degenerativo. Me quedé pensando en lo que dijiste, ¿no? Por ejemplo, Parkinson, Alzheimer. En ese tipo de casos, digamos, qué características hay que prestarle atención, porque no solamente es un tema de cambio de hábitos, sino la complejidad de ese proceso seguramente requiere niveles, no sé si haya niveles de cuidados paliativos, dependiendo del avance y del tipo de enfermedad. ¿Qué nos cuentas al respecto? Gracias, pues hermosísima pregunta. Es simplemente el hecho de que quienes intervienen o intervenimos en el cuidado paliativo. Recordar que los padecimientos neurológicos son sumamente prolongados, tienen una vida media aproximada de 10 años después del diagnóstico. ¿Qué nos sucede a los cuidadores primarios, formales o informales durante 10 años? Tenemos mucha más facilidad de quemarnos, es muy desgastante para la familia y para el paciente, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, el hecho de que tengamos que involucrar a estrategas de la rehabilitación neurológica para tratar de evitar en lo más posible la anquilosis o las articulaciones rígidas e induradas que ya no se pueda mover, algunas actividades en la manera de lo posible de las condiciones cognitivas del paciente para mantener, insisto, lo más posible las condiciones de calidad de vida de este paciente y de su cognición. Entonces, mucho depende del tipo de padecimiento, pero pues sobre todo el sistema nervioso central, pues se favorece a que muchos de estos pacientes tengan que ser multitratados con rehabilitación, con nutrición, con logoterapia también, con el médico, con la enfermera, el enfermero, el gericultista. Hay muchas personas, muchos profesionales de la salud que podemos estar involucrados en este tipo de tratamiento. Y más allá de hablar de un nivel de atención de cuidados paliativos, pues podemos ver que un paciente que vive con diabetes, pues probablemente necesitará psicoterapia, necesitará atención médica y necesitará atención nutricia. Pero en el caso de un enfermo cardiovascular o un enfermo pulmonar o un enfermo neurológico, necesitaremos un rehabilitador especialista en el sistema nervioso o un rehabilitador especialista en el corazón y en los pulmones, un nutriólogo especialista en determinado tipo de enfermedades, algún tipo de estrategia de alimentación con pacientes que viven con enfermedades pulmonares, por ejemplo, ¿no? Existe una estrategia determinada de, ¿a poco sí, conforme lo que yo coma, puedo vivir mejor si padezco un problema respiratorio? Por supuesto que hay. Los especialistas en nutrición clínica tienen esta posibilidad de favorecer nuestra calidad de vida. Entonces, pues mucho depende. Esto es un saco a la medida, Héctor. El poder realizar una evaluación individual tanto del paciente y de la familia, ver los recursos humanos que existen, los recursos materiales, los recursos económicos para poder favorecer un traje a la medida y proporcionarle al paciente la mayor calidad de vida para que pueda estar, no nada más vivir hasta el día en que mueras, sino que vivas durante el tiempo que estés acá, definitivamente. Súper, súper. Y es que nos das un escenario sumamente holístico. Hago un pequeño resumen. Lo que nos dices es, dependiendo del tipo de padecimiento, hay que darle un doble clic a cuáles son las necesidades. Sí, y ojo que las necesidades no solamente son para atender los síntomas que se ven, sino el potencial de síntomas que se pueden presentar en función de la enfermedad. Entonces, hablamos como de temas de corto y de mediano plazo. Pero a la par también lo que nos dices es, el cuidado paliativo no solamente va en función, y lo mencionabas hace rato, no solamente va en función del padecimiento físico o del síntoma observable, sino también va en función de la complejidad emocional, inclusive espiritual, que pudiera tener la persona, dado las condiciones de la enfermedad.
Obviamente depende mucho pues del grado de conciencia que se tenga, porque hablabas pues de las enfermedades neurológicas, el grado de conciencia que se tenga para vivir el proceso de deterioro de la enfermedad. Entonces, la verdad es que es un escenario muy completo, Quique, creo que vale mucho la pena, sobre todo porque cuando tenemos estos cuidadores primarios que decíamos formales e informales, en el caso del informal, probablemente el día de hoy esté sumamente concentrado resolviendo los síntomas físicos, pero no necesariamente esté prestando atención a los otros componentes del cuidado paliativo que nos acabas de mencionar. Y sobre todo, pues el impacto que eso tiene para el cuidador primario, ¿no? Hay una película muy hermosa, Héctor, que se llama Siempre Alice. Es una película muy hermosa que nos habla de la evolución de un padecimiento, de un trastorno demencial temprano. Es una película, creo que es Susan Sarandon y Alec Baldwin, algo por ahí. Es una película muy hermosa que nos lleva de la mano para poder reconocer un trastorno temprano demencial de una persona sumamente activa, cognitivamente hablando y físicamente hablando, y los cuidados paliativos del paciente con enfermedades avanzadas y todo del sistema nervioso específicamente y todas las condiciones que se acompañan. Es muy hermoso cómo lleva de la mano todo este tipo de situaciones. Les recomiendo ampliamente poder verla y poder reconocer cuáles son el montón de cosas. Una persona en primer mundo en los Estados Unidos, es una película hollywoodense, no tan clásica, muy profunda, que nos ayuda a reconocer cuáles son el montón de estrategias, cuáles son los procesos emocionales que surgen con cada uno de los hijos, quién se convierte en cuidador primario y por qué, qué sucede con todo este ámbito de pareja, en fin, es muy hermosa y nos habla muy claramente de los cuidados paliativos de pacientes que viven con enfermedades del sistema nervioso central. Wow, wow. Así es, Quique, porque es que cuando tienes otro, me quedo pensando, porque cuando tienes otro tipo de padecimientos en los que hay conciencia y el paciente te dice qué, cómo, cuándo, pero estos temas de demencia, tipo, lo que decías, demencia temprana o Alzheimer inclusive, o Parkinson, pues ahí quizá llega un momento en el que ya la pérdida de conciencia para la persona que está viviendo en la enfermedad, pues no sabemos qué pasa acá, pero seguramente hay una desconexión en donde ya no hay una conciencia de lo que pasa, ¿no? Pero la repercusión de eso para los familiares, híjole, tiene componentes bien interesantes, ¿no? Durísimo, ¿no? Todo lo que puede suceder y qué tanto puedo yo ayudar. Es que ya ni siquiera me reconocen, ¿verdad? Podré ayudarle y de repente algunos pacientes con este tipo de condiciones tienen flashazos de recordar y tienen flashazos y de repente se les ven las lágrimas porque se dan cuenta de las condiciones en las que están o cómo están siendo apoyados de manera amorosa, respetuosa. Es magnífico la cantidad de pacientes que he tenido con estas condiciones, hermosísimo cómo los cuidadores primarios normalmente informales apoyan a estos pacientes y estos pacientes en algún momento de la vida lo reconocen en esos flashazos qué es lo que está sucediendo y cómo los están atendiendo, lo reconocen y lo agradecen en 10 minutos, en 5 minutos que pudieron tener conciencia otra vez, aterrizarse y bueno, es hermoso, es uno de los mejores y mayores regalos que yo he tenido en la vida con ese tipo de información que el familiar, el cuidador primero me platica, ¿no? Doctor, fíjese que pasó esto y me dijo esto y llorando y con las lágrimas en los ojos, con un amor impresionante porque es maravilloso, es un regalo que no tiene nombre definitivamente el poder estar con estas personas, con estos abuelos, padres, personas que viven en estas condiciones que están prácticamente desconectados del mundo en el que vivimos y de repente tienen estos flashazos y con un beso y con un abrazo o te voltea a ver y te dice gracias, wow, es espectacular, es maravilloso. Sí, sin duda, Quique. Oye, y por acá Ana te manda saludos, Ana Yáñez, y dice que si le puedes recordar el nombre de la película. Claro, de los trastornos demenciales es Siempre Alice. Siempre Alice se llama, sí, Ana. Un abrazo, Ana, saludos a la familia. Perfecto, mi querido Quique, muy bien. Y continuando un poco con el tema, me gustaría preguntarte también,
¿A dónde debemos de acudir? O sea, a ver, ya nos dimos cuenta que está la enfermedad crónica o la enfermedad avanzada. Hemos detectado, soy un cuidador primario o soy familiar de alguien que cuida o del mismo paciente. ¿A dónde acudir para estar más informados? Porque obviamente cada enfermedad tiene sus vicisitudes y tiene su tratamiento. ¿A dónde ir, Quique? ¿Qué le recomiendas a la audiencia? Bien, pues esta es una pregunta muy profunda y muy bonita. Cada una de las áreas de la medicina o de la salud que están atendiendo en los especialistas a este tipo de pacientes, todos los especialistas tienen la posibilidad de reconocer cuáles son las condiciones que proporcionan calidad de vida a estos pacientes. Pero, por ejemplo, en Guadalajara tenemos una hermosísima institución que tiene alrededor de 22 años de haber sido fundada por mi maestro, el doctor Guillermo Arechiga Ornelas, uno de los mejores paliativistas y especialistas en dolor de México, y que fundó Palía. Palía, acá en Jalisco, depende de la Secretaría de Salud y es un instituto donde públicamente te permite ser atendido cuando vives, sobre todo con enfermedades más avanzadas, sobre todo como cáncer, por ejemplo, y ese tipo de padecimientos más catastróficos que tienen alguna serie de atenciones para el manejo invasivo del dolor y algunas condiciones de este tipo. Los hospitales civiles también acá en Guadalajara tienen la posibilidad de atender el cuidado paliativo y claro, a nivel privado, pues hay muchos profesionales de la salud, conmigo por supuesto, y mi equipo de trabajo, y hay mucha gente que se dedica cada vez más, por fortuna, esto era algo, es algo relativamente nuevo, es una especialidad relativamente nueva, que por ahí de los años 80 empezó a surgir, a tener un auge importante. A principios de los años 70 se trajo toda esta información de parte del doctor John Bonica de Estados Unidos a México y bueno, se empezó a regar con cierta lentitud, pero por fortuna cada vez más y a partir de ahí surge una pregunta que probablemente la tienes por ahí en tu haber. ¿Cuándo entonces acudir al cuidado paliativo? Entonces, ese es el punto. ¿Cuándo? Damas y caballeros, no se nos olvide que en el momento del diagnóstico, Héctor, en ese momento es indispensable recibir la atención paliativa. ¿A dónde? Voy a Palía, voy a los hospitales civiles, algún hospital privado con el doctor Enrique González y su equipo de trabajo, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque desgraciadamente y con mucho respeto para muchos de mis colegas, dentro de las especialidades médicas, el cuidado paliativo, la clínica del dolor o incluso la tanatología está siendo abordada ya hasta en los procesos finales del padecimiento. Cuando para en realidad ofrecerle una calidad de vida lo más completo posible al paciente, Claro. es desde el momento del diagnóstico, sales del consultorio de oncología, de medicina interna, de cardiología, de neumología, y te cruzas al consultorio de cuidados paliativos. ¿Pero por qué? Si no es un diagnóstico en final de vida, si no me voy a morir, bueno, todos nos vamos a morir de alguna u otra manera, pero exactamente, ¿quieres vivir con la mayor calidad de vida como lo has tenido semanas, meses o años previos al día de tu diagnóstico? Ok, busca de manera inmediata la cantidad y la calidad de estrategias paliativas para favorecer tu calidad de vida lo más cercano a como tú estás acostumbrado. Así es, me suena como un tipo primeros auxilios paliativos, porque al final no necesitas ir a algo tan profundo y a lo mejor no tan complejo, pero porque entraste al proceso de cuidados paliativos a buen tiempo, e inclusive para quien acompaña me quedé clavadísimo con lo del cuidador primario, pero inclusive Sí. para el cuidador primario, amigo, el entrarle a los cuidados paliativos desde el principio, pues inclusive puede ayudar con conocimiento de causa, acompañar el proceso sin necesidad de que haya tanto desgaste y tal, ¿no? Sí, sí es indispensable la educación al cuidador primario, formal, informal, al resto de la familia. Es que yo, ¿por qué tengo que estar? Una consulta que me hicieron hace algunos días, algunas semanas, doctor, ¿y cómo es esto? ¿Quién tiene que estar presente? ¿Solo mi papá? ¿O mi mamá también, que es la cuidadora primaria? ¿O yo como hija, el resto de mis hermanos? Todos tienen la obligación
la necesidad de conocer cuáles son los alcances del cuidado paliativo y a partir de ahí surjan sesiones familiares o sesiones individuales, por supuesto, siempre y cuando pongamos como punto importante al paciente, ¿no? Y a partir de ahí van a estar surgiendo dudas con las estrategias o la logística de atención. Ok, yo no tengo la economía probablemente para atender o para pagarle a mi familiar, pero yo tengo el tiempo o yo puedo andar de mensajero para ir por los medicamentos, para llevarlo a los estudios, para darles los tratamientos, entre otras cosas. Entonces, existe una logística que muchas veces va acompañada de amor, de respeto, de esa misma estrategia de trabajo en equipo que va a favorecer a fin de cuentas la calidad de vida de nuestro familiar y consecuentemente de nosotros mismos. Y nos quedamos más tranquilos quizá en el final de la vida sabiendo que hice todo lo que estuvo en mis manos socialmente, físicamente, emocionalmente, como hijo, como esposo, como esposa, para favorecer esta calidad de vida. Y de esta manera se produce un duelo mucho más sano, que va a ser indispensable que esté presente, el duelo va a estar presente en todos nosotros, pero va a ser un duelo mucho, mucho más sano. Sí, sin duda, Quique, porque al final me gusta cómo lo pones por cuando ya la familia completa está al pendiente y está informada, obviamente la toma de decisiones ya no pareciera ser unilateral. Más Así en estos es. casos donde ya no hay conciencia por parte del paciente. De pronto también me he topado en historias, ¿no, Quique? Donde, oye, ¿y por qué andas tomando esas decisiones sin consultarnos? Pues porque yo soy el que está a cargo, ¿no? Sí. Y esa decisión eventualmente se toma. Y hay familiares que en el entendimiento de eso dicen, no, pues dale, tú eres el que traes la agenda completa y eres el que la maneja. Pero Sí. también hay otras familias en donde, aunque no se involucran, al momento de las tomas de decisiones se quieren poner ahí bien truchas y no, que no sé qué, cuestionando. Y esta parte que dices de, oye, pues involúcrense todos desde el principio, obviamente, pues le marca una diferencia enorme al abordaje de los cuidados paliativos. Muy bien, Quique. Sí. Oye, por ejemplo, ¿cómo, hablando de esto ya de la familia que va y conecta con los especialistas, etcétera, ¿cómo prepararse uno, o sea, para poder acompañar esta enfermedad avanzada de algún ser querido cercano? ¿Cómo me puedo preparar? Profunda pregunta. El hecho de primero ser consciente que la enfermedad, que la vida y que la muerte son una realidad. Y de repente surge la pregunta o incluso la aseveración de la familia o el familiar. Es que mi papá jamás presentó ningún padecimiento, jamás tuvo ningún problema y de repente le diagnosticaron cáncer y dicen que tiene 2 o 3 meses de vida o empieza con trastornos demenciales. Entonces, primero, la educación de la familia desde el punto de vista en salud te permite ser más consciente y estar más empoderado del padecimiento y atento a las necesidades de tu familiar. Muchas de las veces y con mucho respeto por el mismo dolor, niegas la presencia de este padecimiento y te mantienes alejado. Y eso te complica muchísimo más el poder, a ver, de qué se trata, por qué tomaste esta decisión, Héctor, o por qué si te correspondía o no te correspondía. Ah, bueno, porque tengo esto y esto y ese elemento para poder decirlo. Entonces, siempre el acompañamiento de profesionales de la salud en cuidado paliativo. Hay psicoterapeutas especialistas en psicoterapia de la salud, donde te pueden acompañar para comprender, para sobrellevar, para encontrar la logística óptima para poder atender a mi familiar, para esa famosa inteligencia emocional durante el proceso de duelo anticipado. Este concepto al que llamamos duelo anticipado está basado en un diagnóstico que te ha definido el fin de la vida en determinado momento. Tú, Héctor, y yo y el público que está presente sabemos que un día vamos a morir, pero hasta el día de hoy no nos han dicho cuándo vamos a morir. Vas al médico, te diagnostican una enfermedad en situación terminal y empiezan un montón de emociones donde Elizabeth Kubler-Ross nos hablaba en su momento
por ahí en su texto nos dice que se encuentra primero, siempre, siempre, condición sine qua non, la negación. Entonces, ¿cómo puedo yo estar preparado para poder apoyar lo mejor posible a mi familia, reconocer que lo que estoy viviendo es un duelo, la posibilidad de saber que mi familiar va a morir y en qué condiciones va a morir, y de repente empiezo con tristeza, empiezo con rabia, con ira, con regateo, y al final viene la famosísima esperanza, que no significa que se convierta en algo como la felicidad, no estaremos felices, pero estaremos más conscientes de que la muerte es una realidad, y entonces yo tendré mi conciencia lo más cercano posible a una logística adecuada para poder favorecer la calidad de vida. Entonces, en pocas palabras, la educación, la psicoterapia, para poder comprender que es una realidad este padecimiento, esta diabetes, esta hipertensión, este cáncer, este trastorno demencial, este Alzheimer, este Parkinson, este COVID prolongado, por ejemplo. Entonces, la mejor estrategia, Héctor, público, es poder aceptar la ayuda necesaria para poder aprender a vivir con este padecimiento y a poder encontrar las mejores estrategias de apoyo a mi familiar. Con mucha frecuencia decimos, no, Héctor, es que no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes. ¿Por qué no me voy a preocupar si le acaban de decir a mi padre que se va a morir en 3 meses? ¿Y por qué no me voy a preocupar? Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien, ¿desde qué punto de vista? Claro. ¿Desde qué condiciones? Entonces, por supuesto que ese es el plan del cuidado paliativo, que todo esté lo mejor posible, y ese todo está bien. ¿Desde qué contexto lo ves? Si tú eres el médico, estás hasta acá afuera y claro que puedes decirlo, tú no lo estás viviendo. Entonces hay que ser muy cuidadosos y respetuosos también con la familia con la que nos acercamos para poder compartir la comunicación adecuada. Todo va a estar bien. ¿En verdad tú consideras que todo va a estar bien? ¿O desde tu punto de vista habrá condiciones que favorezcan el bienestar? Lo buscamos todos, pero hay que ser muy cuidadosos con esta información. Educación y cuidar mucho la comunicación explícita o el lenguaje explícito, y también el no verbal de estas condiciones de acompañamiento para pacientes con enfermedades avanzadas. Espero estar siendo claro, Héctor. Clarísimo, clarísimo, Quique, porque el tema no solamente es el entendimiento bien lo dijiste, ¿no? Las etapas, primero negación, después como que entiendes y empiezas a ver qué es lo que viene, aceptar la situación para después poder hacer ese plan de intervención en cuidados paliativos y el seguimiento. Eso desde quienes viven la enfermedad de primera mano, ¿no? Y para los que estamos ahí alrededor, pues obviamente es un tema de, a ver, séte sensible o estate sensible de que lo que está sucediendo ya es sumamente complejo, y antes de emitir algún juicio o de emitir algún punto de vista, pues métete más bien a ponerte en los zapatos del otro para hacer preguntas que te permitan tener un mayor entendimiento de la situación. Absolutamente, sí. Y parte de me faltó una parte de esto de lo que habla Elizabeth Kübler-Ross, el momento que Elizabeth le llama la depresión. No es el diagnóstico del DSM-5 o de los psicólogos como depresión, es simplemente la tristeza profunda que acompaña la realidad de esta condición en nuestro familiar. Y muchas veces quisiéramos, anda Héctor, vamos al cine, invitemos a Juan, vamos a tomar unas frías y vamos a hacer un asado. A ver, Héctor necesita estar triste para poder ayudar a reconocer la realidad de esta condición. Claro que yo quiero a Héctor y yo no quiero que él esté triste, pero es necesario. ¿Y qué hacer entonces? En vez de decirle, ándale, anímate, vámonos a hacer un asado y nos tomamos unas frías. No, oye, pues qué fuerte lo que estás viviendo, te acompaño. ¿Quieres que vaya a visitarte? O te invito a un cafecito, un tecito, te regalo un libro. Pero no, Héctor, no estés triste, por favor, no va a pasar nada, todo va a estar bien, tú tranquilo, vente, vámonos. El poder reconocer que la tristeza es necesaria. Nos duele ver a las personas que queremos tristes, pero es indispensable saber que esta tristeza es el preámbulo a la aceptación, al poder reconocer la realidad de la enfermedad avanzada o del fin de la vida de nosotros mismos o de un familiar o alguna persona cercana. Entiendo, Quique. Y fíjate, ahorita que decías eso me quedé pensando porque, o sea, los escenarios son
O sea, puede haber N escenarios, N tipo de enfermedades, también sí, N tipo de perfiles de familiares, etcétera. Y me quedé pensando, y esta pregunta a lo mejor no, seguro no te tomará por sorpresa, pero ¿y cómo manejar esto de los cuidados paliativos con los niños y con los adolescentes? Porque obviamente me quedé pensando en eso porque al final, pues ellos están dentro de la dinámica donde vive el familiar enfermo, ya sea de edad avanzada o por alguna situación en edad temprana. ¿Cómo manejar esto con los chiquitos de la casa? Bien, es una pregunta durísima. Yo no me dedico al área pediátrica. Tengo dos grandísimos amigos, el doctor Jorge Ramos y la doctora Yuriko Nakashima, especialistas absolutos en el cuidado paliativo pediátrico. El hecho de poder reconocer primero la edad de la persona a la que vamos a abordar, porque los primeros 10 u 11 años de vida tienen diferentes formas de pensar Sí, claro. con relación a la enfermedad o a la muerte. Pero una cosa sí es bien importante, en general, la manera de lo posible en poder acercar a los pequeños al familiar que está presentando una enfermedad avanzada. No neguemos, claro, siempre y cuando las condiciones infectocontagiosas y las condiciones del paciente lo permitan, no alejarlo, es que no puede verlo, es que está enfermo. Yo tuve una experiencia hermosa, Héctor, que te comparto. Un paciente que se le diagnosticó en el lapso de unas pocas horas de reconocer su padecimiento, un cáncer de páncreas avanzado, muy avanzado, un señor de alrededor de 80, 82 años. Y me habló la hija y me dice, doctor, necesito que veas a mi papá. No tenían los recursos para irse a un hospital privado, se diagnostica en una clínica del IMSS acá en Guadalajara un viernes por la noche y ya dicen, pues él tiene un cáncer de páncreas, ya en una situación terminal, ¿no? Al siguiente día me piden apoyo para trasladarlo en ambulancia a su casa para darles los cuidados paliativos ante esta condición. Y de repente surge la pregunta de esta señora, tiene una hija que en aquel tiempo tendría alrededor de 5 o 6 años. Oye, doctor, ¿y qué opinas de que esté mi hija presente con mi papá? Le dije, es indispensable, es necesario que estén en contacto, sobre todo a sabiendas de que tenían una relación magnífica, esta pequeñita y el abuelo. Y bueno, no hago el cuento largo, este paciente ya no hablaba con nadie, tú le dirigías la palabra y no te contestaba, estaba en una condición perdido literalmente cognitivamente. Llega la nieta, Héctor, y le cambia el mundo. Claro. Este paciente se sienta, empieza a hablar, convive, eso fue el domingo, feliz, platicando, 48 horas después, el paciente fallece. 72 horas prácticamente, 96 después del diagnóstico, rapidísimo, pero con la única persona con quien pudo con quien quiso convivir fue con su nieta, él 80 y pico de años, la nieta de 5 o 6 años. Entonces, el hecho de que también el proceso de duelo, más allá de la condición cognitiva del pequeñito, poderle permitir que esté en contacto con el paciente con enfermedad avanzada y el resto de la familia, siempre y cuando la condición lo permita, es indispensable. Los adolescentes, hay otra película, My Sister's Keeper, es muy buena en español, la traducen, no me acuerdo cómo es la traducción en español, pero hay un punto bien importante con una hermanita pequeña y con el hermano mayor de la paciente. La paciente es una paciente que vive con cáncer de alrededor de 14, 15 años y tiene un hermano mayor y una hermana más pequeña. Y el hermano mayor empieza con unas condiciones de conductuales porque no se le está tomando en cuenta, porque lógicamente por las necesidades de la paciente se le atiende al 100% y el joven un día va llegando de la calle en la noche y el papá va saliendo y se da cuenta que, te fuiste a correr. Sí, me fui a correr. Nadie se dio cuenta que estuvo ausente toda la noche. Entonces, ¿qué sucede? Pues no hubo una comunicación adecuada, ni se volteó a ver a los demás tratando de vivir una vida lo más natural posible, a pesar del diagnóstico que en este caso la paciente era una jovencita, una adolescente. Entonces, tanto a la niña pequeña, a la hermana pequeña como al joven mayor que la paciente,
pues poder identificar cuáles son las necesidades, entendiendo que la atención indispensable es de la paciente, pero voltear a ver también alrededor, sabiendo que el resto del entorno nos sigue necesitando. La vida continúa, Héctor. Entonces, poder tener la mayor comunicación posible y buscar ayuda en una psicoterapeuta especialista en atención infantil para poder encontrar los elementos y el lenguaje verbal y no verbal para compartirle el diagnóstico y compartirle las estrategias respetuosas para acompañar estos procesos. Son muchas veces decimos, es que los niños son muy inteligentes y lo saben, sí, claro, pero hay que encontrar las estrategias y el lenguaje respetuoso adecuado y al nivel cognitivo del pequeño para poder informarle lo que está viviendo. Luego se dan cuenta de que te da gripa y dicen, es que papá está enfermo de gripa, ¿se va a morir como el abuelo? Porque estaba enfermo también. Entonces, ser muy claros que no todas las enfermedades te van a llevar a la muerte, que este padecimiento, pues es como un vegetal que en algún momento dado, por cuestiones de vida, pues ya está terminando su ciclo y va a morir. El tener un pez en casa o el ver alguna mascota, algún pajarillo, algún canino, algún felino y su ciclo de vida, poder reconocer con mayor facilidad que cualquier ser vivo tiene un límite de vida. Entonces, la comunicación indispensable, certera, no evasiva, absolutamente no evasiva. Es que no le digas, es que va a sufrir mucho. Por supuesto que va a sufrir, pero tiene que conocer las condiciones porque al rato esta negación puede permitir que este duelo se convierta en una situación mucho más crítica para este pequeño. Entonces es bien importante hablarle con la verdad y siempre asesorarse de personas. Yo tengo un equipo de trabajo hermosísimo que se dedican a acompañar a estas personas, a estos pequeños y a sus padres, por supuesto, para poder reconocer el diagnóstico y acompañarlos en informarles este tipo de condiciones. Excelente, excelente, Quique. Oye, pues una charla bien interesante, súper nutritiva para quienes, pues obviamente queremos aprender más sobre el tema. Para finalizar, mi querido Quique, ¿qué más le puedes recomendar a la gente para estar preparados? ¿Algún tip adicional que les quieras dejar para cerrar la charla de esta noche? Si les gusta leer, hay un libro muy hermoso que se llama La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kübler-Ross. Y ahorita hay otro libro de Alba Payás también muy bello que habla de esto de la muerte, sobre todo en cuidadores primarios informales, pero simplemente poder reconocer que la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Y en este trayecto pueden haber condiciones patológicas que nos lleven a perder la calidad de vida social, emocional, física, espiritual, pero que sepan que siempre hay recursos adecuados y no significa que sean honorosos económicamente para poder ser acompañados y poder educarnos en la atención de nuestro familiar, poder conocer el alcance del padecimiento, cuáles son los límites, cuáles son las condiciones en las que yo puedo acompañar a mi familiar de manera respetuosa. Con mucho gusto, y están mis redes sociales, pueden buscarme claramente para recibir una información y una educación adecuada para poder reconocer que una enfermedad que tiene un fin de vida, que tiene una terminalidad o que es crónica y avanzada, no significa que sea una obligación pasarla mal. Siempre hay suficientes profesionales de la salud que somos capaces de acompañarte en este proceso para que vivas también tú y tu familiar o el resto de la familia con calidad de vida. No significa tener un diagnóstico crónico avanzado o en fase final de vida como antagónico a la calidad de vida. Por favor, quítenselo de la cabeza. Eso es algo con lo que me quiero quedar esta noche. No, una enfermedad avanzada es sinónimo de pérdida de calidad de vida. Completo, mi querido Quique. Creo que nos llevamos ideas muy interesantes y sin duda espero que todos hayan tomado notas y si no tomaron notas, pues... Vamos con el resumen. Así es, queridos amigos, y como es costumbre en Grow Together MX, pues tenemos un resumen de los componentes más importantes de la charla de esta noche con Enrique González.
pues empezamos a hablar un poco de qué son los cuidados paliativos y justo lo que nos decía Quique es que es una serie de cuidados que están alrededor que están alrededor de mantener la calidad de vida de los pacientes. Y nos empezó a hablar de figuras importantes y nos clavamos una buena parte de la charla en esto, el cuidador primario, y nos decía, hay dos tipos, el cuidador primario formal, que es este que estudia, se prepara, conoce y sabe, y además se contrata como cuidador de algún enfermo con alguna enfermedad avanzada, pero está también el cuidador informal, ¿no? Que este cuidador es ese familiar que eventualmente le toca o por alguna situación, lo que nos decía, que principalmente mujeres, dentro de la familia a las que les toca cuidar a estos familiares o que por alguna razón la persona no tiene algún empleo y puede dedicar este tiempo y de pronto nos encontramos con este rol dentro del enfermo con enfermedad avanzada. Y nos decía, bueno, el tema con estos cuidadores primarios es que eventualmente si no se es consciente de la complejidad de la situación, pueden caer en el síndrome de burnout. Y cuidado con eso porque obviamente se queman, ¿no? Se desgastan y obviamente este desgaste no solamente tiene que ver con el tiempo que le invierten a la actividad de cuidar al enfermo, sino el estrés que provoca toda la situación alrededor, ¿no? La situación emocional, las emociones que están en juego, inclusive la despersonalización, porque la persona está enfocada en alguien más y no en las necesidades propias. Y en fin, hay una serie de componentes que hay que tener mucho cuidado y hay que tener identificados en estos cuidadores primarios. El hecho de que haya alguien cuidando al enfermo es importante acompañar al cuidador primario para brindarle ese soporte. Es decir, no solo el que cuida al enfermo, sino quienes están dando soporte al evento per se, ¿no? Y lo que nos decía aquí que es los remedios paliativos es un componente muy holístico, no solamente tiene que ver con temas de calidad de vida hablando de los temas físicos, sino también entran en juego las emociones, las condiciones mentales de la persona, inclusive hasta condiciones espirituales. Es un overall completito que te lleva a ver el proceso de enfermedad en el overall de la misma, ¿no? Y nos habla, inclusive ya de la primera película que nos recomienda, que se llama Mar Adentro, que habla justamente de los cuidadores de primarios, para que le echen un vistazo. Después de ahí hablamos de la calidad de vida en la enfermedad avanzada, que es importante, ¿no? Para el enfermo, ser escuchado, acompañado, tratado en relación a los síntomas físicos, pero también siendo contenido ante situaciones emocionales complicadas. De hecho, desde la aceptación misma de la enfermedad es un componente clave. Y obviamente, pues también hay componentes personales y financieros, económicos, que deben de estar entendidos, deben de ser comprendidos y abordados en su momento. Entonces, Quique nos llevaba un componente clave, que son las necesidades, y nos decía, bueno, ahí está la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades sociales, físicas, filiales, por ejemplo, sentimentales, el tema del tratamiento de los síntomas, pero también el proceso de inclusión, de pertenencia, que ese abuelo que está enfermo, pues se ha traído y se ha acercado, se ha incluido a la cena de Navidad, por ejemplo, o se ha incluido aún la complejidad de su transportación, se ha incluido en paseos familiares, entre otras cosas. Eso no lo mencionamos, pero me vino ahorita a la mente como para incluir los diferentes medios. También conocer las necesidades de los pacientes en función del padecimiento que tienen, ¿no? Y ver qué de esto, qué factores deben ser cuidados y desde dónde podemos darles tranquilidad. Aprender a vivir con la enfermedad porque requiere cambios en el estilo de vida y deben ser conscientes de esas cosas que tienen que cambiar. Ahora aquí que nos hablaba de que las enfermedades que requieren cuidados paliativos son múltiples y son muchísimas. Desde aquellas que son como consideradas como enfermedades que no tienen cura, que requieren cuidados específicos. Y nos hablaba, por ejemplo, de enfermedades como enfermedades neurológicas o enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión y la diabetes, aunque no necesariamente se hable de que la enfermedad va a concluir con la pérdida de la vida de la persona, todo aquello que ya no tiene remedio, que ya no se puede curar, pues esta enfermedad ya puede entrar desde el primer día, desde el día del diagnóstico, a poder entrar a cuidados paliativos, porque justamente lo que se ofrece es acompañar esa calidad de vida. Y hicimos énfasis en los padecimientos neurológicos, ¿no? Nos hablaba aquí que esos padecimientos además son de largo plazo, 10 años o más inclusive. Y obviamente, pues esto nos permite llegar a la reflexión de que sea cual sea la enfermedad,
la incorporación de profesionales para poder aplicar estos cuidados paliativos desde el día 1 es imprescindible. Hay mucha gente que deja esto hasta que ya está muy avanzada la enfermedad, hasta que ya está muy complicado el caso, y obviamente pues lo que se tiene que lograr va a ser muy complicado en poco tiempo. Qué mejor que hacerlo desde el primer día para empezar a sensibilizarse de la enfermedad y obviamente poder atenderla en tiempo y forma. Y acá nos daban la segunda película recomendada, no se la pierdan, Siempre Alice, ¿no? Que habla justamente de un trastorno demencial temprano. Y nos decía aquí que, bueno, busquen instituciones especialistas en cuidados paliativos, desde la Secretaría de Salud o también instituciones privadas. El tema de manejo del dolor, por ejemplo, de las diferentes especialidades, puede ser un recurso importante al que puedes acercarte para atender a este tipo de pacientes. Y nos decía, bueno, este tema de los cuidados paliativos tampoco tiene mucho tiempo. En los 80 arranca la jornada en México a partir de que un médico americano se trae este tipo de contenidos y empieza a sensibilizar a la comunidad en relación a los cuidados paliativos, el diagnóstico y los cuidados paliativos por tipo de enfermedad. Y nos decía aquí que, bueno, involucremos a toda la familia, desde el día 1, no solamente al cuidador primario, sino a todas las personas que están alrededor, para el bien del enfermo, para el bien del cuidador primario, pero también para la corresponsabilidad de la interacción del día a día de todos los integrantes de la familia en el acompañamiento de este paciente con enfermedad avanzada. Y al final, lo que nos decía aquí que es, cuando ya le metes tiempo a entender la enfermedad, aprender y acompañar al paciente con estas características de calidad de vida, inclusive ya hacia el desenlace que eventualmente va a pasar, el tema de quedarte tranquilo y quedarte en paz de que hiciste todo lo que estaba en tus manos no tiene precio. Y ya hacia el final nos decía aquí que, bueno, y también cómo nos preparamos, conozcan un poco los pasos o los momentos. Elizabeth Kubler-Ross da por ahí 5 o 6 pasos que dice, primero hay una negación y la primera parte es reconoce la vulnerabilidad, date chance de reconocer que eres vulnerable con eso, ya sea al cuidador primario como al paciente. Date cuenta que eventualmente eso puede traer una depresión, tristeza, ¿no? El paciente necesita vivir la situación de tristeza para poder incorporar su nueva realidad, no negarla y eventualmente tener un entendimiento más oportuno de lo que está sucediendo, ¿no? Para que en la fase de entendimiento sepa qué es lo que viene y una vez que conoce y que sabe qué es lo que viene, pueda aceptar la situación y pueda generar un plan de intervención ya con cuidados paliativos para poder entrar en marcha afrontando el proceso, ¿no? Y sin duda el seguimiento es clave para garantizar que esos cuidados paliativos están funcionando en tiempo y forma. Y hacia el final nos decía, bueno, seamos sensibles a lo que se enfrentan los familiares y los cuidadores, entender qué es lo que está pasando. Y hablando de los niños, no los alejen, manténganlos cercanos al enfermo, sensibilícenlos también, no les digan mentiras, obviamente a nivel de edad que tengan los niños, darles o tratar de darles la comunicación de qué es lo que está pasando con el familiar, pero por ahí Kike nos hablaba de un par de casos en donde tener cercanos a los niños y a los adolescentes marcó una gran diferencia en el cierre de ciclo de un par de pacientes que por ahí nos compartía. Y bueno, ya al final nos compartía la película esta de My Sister's Keeper, que ya la encontré, amigos, se llama La decisión más difícil. Eso, mero. Es por ahí con Cameron Díaz, y bueno, está espectacular. Y como libros, nos recomendaba también La Rueda de la Vida, y bueno, al final concluye Kike diciendo, pues nomás no se olviden que la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Entonces, al final de cuentas, es un solo, ¿cómo se llama? Es un solo evento que, pues, está en nuestras manos definir cómo lo queremos. Sí. Fantástico, mi buen Héctor. Así es, queridos amigos. Y bueno, me despido con un comentario. Bueno, primero agradeciéndote, Kike, esta es la segunda vez que estás con nosotros acá en Grow Together MX y sin duda siempre nos dejas enormes enseñanzas para este tipo de temas y me gustaría, además del agradecimiento, compartirte también un par de comentarios. Por ahí Elisa Mondragón dice, muchas gracias por tan importante programa, felicidades. Y Ana Yáñez nos dice, excelente plática, la voy a compartir, es información muy valiosa. Ojalá lo hubiera escuchado el año pasado que le detectaron cáncer en el cerebro de mi papá y murió mes y medio después del diagnóstico. Muchas gracias. Mira. Lo siento, Ana. Gracias. Así lo sentimos mucho, Ana. Pues a compartirlo porque, como dices, puede cambiarle la perspectiva
a alguien más. Muy bien, Absolutamente. queridos amigos. Pues muchísimas gracias, Quique. Por ahí saludamos nuevamente al señor Juan Bernal. Ojalá que haya llegado con bien a su destino. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden que hemos creado este espacio para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. No olviden darle like al video, compartirlo. Obviamente esto nos ayuda a tener vistas para que este contenido llegue a cada vez más personas, más audiencias y pues sea de utilidad para nuestra comunidad. Les mandamos un fuerte abrazo, ¿no, Quique? Un abrazo a todos, gracias por estar presentes, encantado de acompañarlos si fuera necesario alguna información adicional. Y bueno, Héctor, Juan, en su ausencia, te mando un abrazo enorme, Héctor, ojalá y podamos estar juntos de nuevo. Ha sido un placer estar contigo, con ustedes esta noche y platicar un poquito de lo que en realidad a muchos de nosotros nos puede presentar el día de mañana y reconocer que una enfermedad avanzada no significa pérdida de calidad de vida. Descansen, un abrazo, sean felices y feliz Navidad. Que haya éxito, hasta pronto. ¿Qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como GrowTogetherMX y en Instagram como GrowTogetherMX1. Contamos contigo.